Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, por supuesto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Hoy hablamos de los anticonceptivos en la antigüedad. Esto quiere decir que ya hacían estas cosas. Sí, ¿y cuándo no? ¿Verdad? Bueno, sí, que no hubiéramos llegado ni otros, ni después otros, ni después nosotros, ¿no? Seguramente es que sin precisamente estos métodos anticonceptivos y de control de la población, la humanidad no habría sobrevivido. Es la gran paradoja de este Ellos tema. se plantearon, me refiero a ellos, pues en las diferentes civilizaciones antiguas de las que hablamos aquí, se plantearon también el control de la población, tenían problemas con ese asunto. Sí, incluso antes del mundo antiguo, lo sabemos perfectamente por estudios de estadística y de antropología comparada, por grupos humanos que siguen existiendo pues a nivel de las sociedades paleolíticas, que un 4% anual de crecimiento puede suponer una auténtica ruina, porque el sistema, ya lo decía Malthus, ¿no? Los recursos crecen en una progresión aritmética, pero la población en una progresión geométrica. Siempre va a crecer más la gente que los recursos. Eso puede producir auténticas catástrofes. De todas formas, nosotros no usamos métodos anticonceptivos para controlar la población. Eso es lo que menos nos importa al usarlos a la mayor parte de las personas, lógicamente. Lo que queremos es que después no llegue lo que llega cuando no se desea o cuando no es el momento, o lo que fuera, ¿no? Pero la mayor parte de la población occidental no utiliza los anticonceptivos para controlar el crecimiento de la población. Eso, es decir, el disfrutar del sexo en libertad, en esa libertad, estaba también entre las razones que les llevaba a utilizar anticonceptivos. Pues tenemos que suponer que sí. De hecho, un método anticonceptivo griego, que esto sorprenderá a más de uno, ya sorprendió en su día. Bueno, en sí mismo igual, ¿no? Sí, fue el hecho de que los griegos, pues, parece que practicaban el sexo anal. Claro, por eso se llama así. Bueno, ahí sí, cada uno lo llama de una manera, ¿no? Pero el caso es que ellos siempre, de hecho en sus textos, muestran un interés por las nalgas, precisamente porque es una buena manera, incluso tenemos representaciones plásticas, de hecho, porque era una buena manera, pues, de disfrutar del sexo, pero también de carecer de esa responsabilidad de tener hijos. Y además, es decir, nosotros tenemos unos cuantos métodos, hay muchos, digamos, los artificiales, es decir, los que tienen que ver con fármacos, y los que, además de ser anticonceptivos, son profilácticos. Claro. Y luego al margen están los naturales, ¿no? La famosa marcha atrás y otras cosas. ¿Existían de ambos tipos de anticonceptivos en aquella época? Sí, perfectamente. El problema de los métodos abortivos es que evidentemente eran venenos y podían ser muy perjudiciales. De hecho, sabemos perfectamente que producían la muerte de muchas madres. Normalmente lo más sano era probar métodos anticonceptivos, métodos mejunjes, por ejemplo, que formaban costras en el pene. Sí, como una especie de preservativos ergonómicos. Sí. O también toda una serie de menjunjes para introducir en la vagina femenina, incluso. Pero eso que hacía como una capa que frenaba. Sí, o incluso un tapón. De hecho, en Egipto tenemos un papiro, que es el papiro Ebers, que tiene pues más de 3.000 años de antigüedad, donde ya nos habla de tampones vaginales, porque ellos ya se dan cuenta de que introducir algún tipo de elemento sólido, una barrera, vamos. Sí, en la zona del útero, es decir, ya saben perfectamente por dónde está cada cosa, cada parte del cuerpo humano. Sí, ya saben cómo funciona. Claro, impide que llegue el esperma. Sí, ellos ya tienen la relación del esperma, que de hecho para ellos el esperma tiene una simbología espectacular y un respeto buenísimo. No debe entrar en contacto con esa parte de la anatomía femenina, porque si no ya saben que se produce el embarazo. Y existía aparte de estos tapones, de estas barreras para que se produjera la concepción, algo similar a los preservativos actuales. Pues como digo, sí, en el caso masculino, lo que pasa que muchas veces se ha hablado de que usaban preservativos de cuero o cosas así. Yo desde luego no tengo constancia, porque además no sé cómo se puede conservar eso. Quizá haya referencias, yo no he encontrado. Lo que sí he encontrado son referencias farmacológicas. Sí.
de Aristóteles, de Hipócrates, de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo, la verdad es que nos sorprende porque tiene absolutamente de todo en su enciclopedia natural, o historia natural, dependiendo de cómo lo titulemos. Como digo, toda una serie de mejunjes que, aparte de pues ayudar al hombre a mantener su vigor, formaban esa especie de costra, como digo, que detenía el flujo del semen. Y lo único que luego simplemente había que lavársela, con lo cual simplemente uno podía fabricar sus propios preservativos. Como digo, que hubiese del tipo ya hechos e incluso reutilizables, no lo sé, no tengo yo constancia. Y a nivel moral y legal, ¿cómo se veía todo esto? Eso es lo más peliagudo y yo creo que una de las cosas más interesantes al abordar este tema. Hace años, yo creo que todos nos divertimos mucho viendo una película de los Monty Python, se llama El sentido de la vida, y había una parte en la que unos católicos cantaban que todo esperma es sagrado, que es una canción pero completamente espectacular. Ojo, pero que ese concepto que nos lo decías existía antes incluso del catolicismo. Exacto, ¿no? es que la gente se toma a broma esa canción, y es verdad, es muy divertida. Sin embargo, esa mentalidad dentro del catolicismo más tradicional, que no digo todo, y sobre todo en el cristianismo original y en el judaísmo, era importantísimo. El semen era una semilla vital, por eso no se podía derramar, por eso masturbarse estaba mal. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, en el capítulo 38, el famoso episodio de Onán, que tiene que fecundar a la esposa de su hermano, porque su hermano ha muerto sin descendencia. Entonces, según la ley de ese momento, él está obligado a fecundar a su cuñada para que siga esa línea. Como él se niega y derrama el semen fuera, a él se le llama onanista. Ha disfrutado del sexo. Realmente él se supone, viene la palabra. Exacto. Él se supone que lo ha hecho para no ofender a su hermano, porque él quiere que los hijos sean de su hermano. Él no desobedece la ley, pero por buenos motivos. Sin embargo, lo que se aprecia es que ha disfrutado del sexo por puro placer. Porque es otra de las características de algunas culturas, que ven el sexo como un medio únicamente para tener hijos, no para el placer. Y el hecho de derramar el esperma fuera significa que lo estás desperdiciando, por tanto estás siendo egoísta porque solo lo haces por placer. Es todo encadenado. Y volviendo al comienzo de nuestra conversación, explicabas de el crecimiento, el porcentaje de crecimiento, la superpoblación, los estados y los gobiernos, tanto ahora como hace poco, como hace mucho, como es el caso, bueno, pues han tenido ese doble juego, ¿no? De no necesitar un crecimiento rápido de su población, porque se genera una serie de desequilibrios, y a la vez seguramente, bueno, pues aunque cierta moralidad imperara en estos asuntos, permitir el uso de estos métodos para que no se produjera esa superpoblación. Y sin embargo, no pocas veces pasaba. Sí. Y eso supongo que generaba ya no solamente desequilibrios internos, sino conflictos a todos los niveles, porque cuando hay superpoblación hay conflictos internos, y esos conflictos o se trasladan a otro lugar a través de los que emigran, o llega hacia nosotros, hacia cualquiera de estos pueblos. Sí, una solución es como hacían los griegos: montar a esos ciudadanos que sobran, entre comillas, en un barco y mandarles a que funden una ciudad. Ese es el fenómeno colonial griego, un fenómeno de hambre y de superpoblación. Conquistar otra ciudad, otro territorio, expulsar de la ciudad a toda esa población que sobra, que se dedican básicamente al bandidaje. Eso es lo que pasa, por ejemplo, muchas veces en los pueblos samnitas, eso es lo que nos dicen los romanos. Por eso, esas medidas, aunque sean muy draconianas, y es verdad que fueron muy criticadas, se repiten mucho, tanto en el mundo, sobre todo en el mundo griego y en el mundo romano. Leyes contra el aborto, leyes que intentan regular la edad de los matrimonios, leyes que obligan a tener un número de descendencia. Y eso incluso lo hemos visto, por cierto, en el mundo contemporáneo. Sí, en China, por ejemplo. En China, por ejemplo, con ese límite de uno, ¿no? Un hijo. Y la India le va a pasar lo mismo, porque en este siglo va a desbancar a China en cuanto a población. Es decir, es muy fácil verlo como una medida coercitiva y una medida cruel, pero es verdad que a veces necesario entre comillas, para la supervivencia de esa población. Exacto. Es que ese es el problema eterno del hombre.
Ha sido interesantísimo, Ignacio Monzón, conocer este mundo de la anticoncepción y, al margen de esa parte lúdica que también lo hay, lo importante en cuanto al desarrollo de esas civilizaciones, conocer por qué se producía y bueno, y cómo actuaban los estados en función de esa superpoblación y cómo la intentaban frenar o limitar, ¿no? Ignacio Monzón, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Bruno. Hasta pronto.